Un día, mi madre, asustada por la fuerza del viento, hizo con mi cuerpo la señal de la cruz para conjurar la tormenta. Es el primer y más nítido recuerdo que guardo de la Asunción en que nací, el 5 de mayo de 1913. El río y el puerto ejercieron siempre en mí una influencia misteriosa. El agua no tiene ramas, me decía mamá, y no perdona a los niños desobedientes. Yo, sin embargo, creía que ese río guardaba para mí un destino y que un día cualquiera lo navegaría en todo su curso. Mi familia era de trabajadores igual a las tantas que poblaban el barrio San Antonio. Mi madre, casapeña de origen, supo transmitir a todos sus hijos el amor por su tierra. Mis hermanos y yo ayudábamos en todo lo que podíamos. A mi padre, Alberto Barbosa, casi nunca lo veíamos, debido a su vocación de embarcadizo. Tenía 10 años cuando tuve en las manos la primera guitarra valenciana que me obsequió mi tío Pascual Rojas. Él me hizo dueño de un regalo que no solo fue uno de los mejores recibidos hasta entonces, sino que definió mi vida en el árido camino de las artes. En vista de mi gran afición por los barcos, conseguí un viaje a Buenos Aires en la primavera de 1929.